pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. Buenas noches, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Pulsión de Radio. Muy buenas noches, Leonardo Leibson, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Florentina Gamarra, ¿qué tal? Muy bien. buenas Un gusto noches, estar Vero acá. Cardoso, Verónica Cardoso, muy bienvenida a Pulsión de Radio. Gracias, Flor. Bueno, ¿cómo andan? Seguimos mandándoles saluditos a nuestros compañeros que están, siguen en una semanita más de descanso, así que a mis compañeros, Gabriel Pulice, Diego Yaiche, va mi abrazo y el programa dedicado de hoy, contentos con el triunfo de la selección. Empecemos por decir que estamos nuevamente ilusionados con la escaloneta. Y hoy vamos a tener un programa muy concurrido. Les quiero decir que en un rato van a ver que va a empezar a llegar gente. Ajá. O sea que nos vamos a ir ampliando la mesa. No sé si vamos a llegar a ser 12 como los apóstoles, pero por ahí vamos a ir sumando gente. Les cuento que hoy vamos a tener en nuestra hora de entrevistas, después la voy a presentar como es debido, a Verónica Cardoso. Y vamos a tener nuestra agenda cultural. Así que tendremos la idónea palabra de Dani Pesquein, que nos va a venir a traer un par de propuestas en nuestra agenda cultural. Y aprovecho para mandarle un beso y un abrazo a nuestro querido corcho, Rubén Goldberg, que iba a tener por supuesto, su columna esperada en Rubén Libros, como todos los jueves que nos visita, y está un poquito difónico, un poquito resfriado, así que le mandamos un abrazo muy grande al corcho y que se recupere pronto. Y vamos a tener a nuestro queridísimo Diego Baracat. O sea que hoy lo vamos a tener a uno de nuestros libreros en el rincón de los libros. Va a venir, es como si viene hoy Rómulo, ¿no? Viene Rómulo solo, porque ellos son Rómulo Berruti. Hoy va a venir uno de ellos nada más para hacernos el aguante y la compañía. Así que si les parece, podemos arrancar con un tema musical y cuando regresamos comenzamos ya con nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, muy bien, aquí estamos de regreso entonces. ¿Qué estábamos escuchando, Leonardo Leibson? Eruca Sativa, creo. Muy lindo bien, tema, y muy es un lindo tema elegido por nuestra querida invitada, que voy a proceder a presentarla ante todo y luego preguntarle por qué eligió este tema musical. Muy bienvenida, Verónica Cardoso. Ella es psicoanalista. Le contamos a nuestra audiencia, igualmente yo creo que muchos y muchas ya la conocen, por supuesto, integrante de la red FEDPSI, Red Federal de Psicoanalistas contra las Violencias de Género y Sexual. Es psicoanalista con perspectiva de género y criminóloga. Muy bienvenida. ¿Por qué crees? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. El tema lo elegí porque me gusta Eruca Sativa, pero además es un tema que es alusivo un poco a las cuestiones que elegí para charlar hoy con ustedes, que son las violencias machistas, podríamos decir, en psicoanálisis. Pusimos cuando el psicoanálisis... la crueldad también habla en lenguaje analítico, ¿no? Porque, bueno, sí, porque hay como una línea que vengo como trabajando cada vez que hago una presentación desde hace un tiempo ya, aunque en realidad cuando venía para acá me quedé pensando un poco porque lo había pensado como desde los últimos tiempos, el tema de la crueldad y de las violencias y los abusos desde el diván y demás, pero si pienso un poco, el tema me atraviesa desde los inicios
mi trabajo, mi práctica clínica. Yo empecé trabajando simultáneamente en cárceles federales, en una clínica comunitaria y en el Borda. Así que bueno, estaba, si lo pienso, digo, la crueldad, las violencias y demás me acompañaron desde el comienzo. Quizás el punto de problematización, o donde a partir del momento en que me atravesó o me interrogó fuertemente, tuvo que ver cuando yo empecé a trabajar con mujeres y personas trans en las cárceles federales y luego en la clínica, ¿no? Bueno, ahí me encontré con que desde el psicoanálisis también, desde el diván, también se podían ejercer prácticas violentas desde los conceptos, desde la práctica que se lleva con los conceptos y bueno, y también en lo institucional, podríamos decir, ¿no? Sí, cuando vos decís en la práctica y en los conceptos, desde los conceptos, quizás ahí en el punto en el que además se estigmatiza o se ejerce un poder de violencia simbólica en esa sobreinterpretación también, que muchas veces está sesgada por una lectura, ¿no? Determinada, ya sea machista, ya sea la psicopatologización, digo, también en algún punto, ¿no? La sobreinterpretación de que entonces si pasa tal cosa, si es una histeria, entonces por alguna razón deberá gozar de tal o cual cosa, ¿no? La posición ahí te referís a ese sesgo de lectura. A ese sesgo de lectura también hacia los horizontes que llevan determinados conceptos que siempre responden a un edificio teórico y a determinadas formas de pensar la clínica también y la finalidad del análisis. Y digo que se me reveló en determinado momento, como lo desnaturalicé, en el trabajo con mujeres en cárceles con violencias de género y con las personas trans. Quizá justamente por esto, ¿no? Por la patologización a la que lleva muchas veces la teoría que sustentamos, la que traemos desde la facultad, digo, el psicoanálisis hegemónico, podríamos decir, ¿no? Y también digo esto porque a veces creo que tiene que ver con determinados conceptos y cómo se arman dentro de lo que sería el edificio teórico de donde se piensa esos conceptos, pero también el modo de aplicación de esos conceptos, ¿no? Digo, son lecturas que sí, que psicopatologizan, digo, para no dar vueltas más sobre la cuestión de los conceptos, pero digo, trabajar con conceptos como responsabilidad subjetiva, el goce masoquista de la mujer, digo, en violencias de género, lleva a revictimizaciones. ¿Cuánto de eso también hay en cuestión de la justicia? Porque, digamos, los analistas en el último tiempo como que tratan de avanzar en eso o de salir de eso, lo que yo veo, o lo que también te quiero preguntar, ¿cuánta influencia hay de una justicia que nosotros tenemos, o que nosotros lo vemos hoy por hoy tan patriarcal? Entonces, me imagino, no sé, ¿cuánto tiempo vos estabas hablando o contando esto del momento de las cárceles y cuánta estigmatización había ya desde un discurso tan fuerte y jurídico? Me parece que también, a ver, la justicia habla de una sociedad, y me parece que eso es lo que te quería preguntar. ¿En qué años vos estás hablando de que trabajás en las cárceles y que veías esto? ¿Y cómo lo veías en ese momento? Y yo comencé a trabajar en cárceles en el año 2000, más o menos, por ahí. Y llega a mí el trabajo con mujeres y con personas trans y mujeres trans a la mitad de mi carrera, más o menos, en lo que tiene que ver con cárceles. Sí, por supuesto, y además la cárcel es una institución que está atravesada por varios discursos. Claro, tal cual. El más fuerte es ese. Quizá lo que más he notado en la cárcel tiene que ver con que los discursos sí están
diríamos que, digamos, a pesar de que por lo general se dice que el psicoanálisis en las cárceles no se puede implementar y entonces se implementa otro tipo de orientaciones, la mayor parte de los que están allí son psicoanalistas porque salen de la facultad con orientación psicoanalítica. Al menos me he cruzado compañeros, la mayor parte psicoanalistas. El tema es que justamente eso, digo, uno podría decir, bueno, es un reaseguro de pensar que ahí va a haber alguien que escucha la subjetividad, que no trata de adaptar al sistema, que no trata de hacer entrar en el sistema represivo, ¿no? Que implica todo sistema carcelario. Y sin embargo uno se encuentra con que las prácticas no son en esa línea, ¿no? Que podrían ser perfectamente pensadas como prácticas decimonónicas de un positivismo que yo en algún momento he llamado que muchas veces las disciplinas sí, porque no es solamente el psicólogo, sino el psiquiatra y bueno, y todos los terapeutas que puedan haber, terminan siendo como policías también, digamos, ¿no? La policía, digo yo, la policía del psicoanálisis o de la psicología, porque se vuelven permeables al discurso jurídico, al discurso penal, podríamos decir, y entonces psicopatologizan, criminalizan, ¿no? Y muy lejos de lo que se espera en todo caso ahí de rescatar algunas subjetividades en población que está prácticamente siempre objetivizada, que no se considera la dimensión de sujeto de quienes están allí. Y también me parece que esto que estás diciendo, pensaba, ¿no? Que otra mirada muy sesgada, no sé qué piensan, pero que siempre se intenta direccionar esta idea de que el psicoanálisis es de lo individual, ¿no? Digo, lo habrán escuchado más de una vez, que me parece que en ese sentido, digamos, esta importancia que tiene lo social, el discurso social en este punto, ¿no? Cómo considera el discurso social y qué lugar y cómo en todo caso la función de un analista está en ese espacio, ¿no? Porque trabaja en principio con una subjetividad que desde el punto de vista psicoanalítico no excluye la noción de subjetividad en el plano social, ¿no? Me parece que ahí hay un cruce interesante y que muchas veces el sesgo de la idea de creer que entonces se trabaja con esa individualidad por fuera de los discursos institucionales, también me parece que achica mucho el margen de intervención, ¿no? Sí, básicamente yo no pienso que el psicoanálisis trabaje con la individualidad, creo que por eso, digamos, sí. Todo lo contrario, en todo caso trabaja con una... Bueno, está muy difundido que es la singularidad, también podemos pensar la particularidad, sí. Porque la particularidad, digamos, prefiero porque me parece que remite a una parte, al otro, digamos, no lo singular, que me parece más tendiente a lo individual. Pero bueno, no estamos, digamos, justamente... pero sí se practica muchas veces desde allí, ¿no? Desde esto que vos traes como... La individualidad y dejando por lado lo social, lo político, lo histórico. Y esto sucede en las cárceles. Digo, el trabajo de los profesionales sí. Porque digo, lo rico que tenía el trabajo allí es que es un espacio donde se cruzan muchas disciplinas, abogados, trabajadores sociales, psicoanalistas, psiquiatras, sociólogos. Pretende ser interdisciplinario, digamos que a lo mejor llegamos a una multidisciplina, pero no sé si una interdisciplina. A veces sí sucede que estamos en eso. Pero digo, lo rico que tiene es que, bueno, son varios discursos trabajando. Lo malo que tiene es que creo que terminan todos homogeneizándose en un discurso... bueno, por eso dije decimonónico, de una medio positivista, donde, bueno, el tratamiento dentro de la cárcel es así. En lo que tiene que ver con población de mujeres y de mujeres trans, el punto de inflexión para mí, o el quiebre, digo, lo que me hizo desnaturalizar las violencias y los abusos ahí, respecto de la teoría, tuvo que ver con que a mí la teoría psicoanalítica con la que me fui a la facultad no me alcanzaba para trabajar ahí en el... obviamente están atravesadas por múltiples cuestiones que exceden a
a lo que podría ser un trabajo analítico en el consultorio, pero no ese es el problema. El problema era que, bueno, si yo me encontraba con una persona trans, travesti, trans, bueno, no voy a entrar en las diferencias particulares, pero digo, con la población LGBT en general, tenía que pensar que estaba frente a una psicosis. Lo que tenía como manual en ese momento, qué sé yo, era Catherine Milot. ¿No? Entonces no podía salir de ahí. Si yo trabajaba con violencias de género y la mujer en el trabajo con las violencias volvía con el agresor y bueno, un goce masoquista, ¿no? Esto es hasta a la orden del día y hasta el día de hoy. Bueno, yo ahí escuchaba otras cuestiones. Lo complicado es que no solo mis compañeros pensaban de la misma manera, ya sean abogados, trabajadores sociales, sociólogos, no importa la profesión, porque está impregnado un poco el discurso, creo, psicoanalítico, es parte del sentido común, sobre todo acá en Argentina. Te subís a un taxi, el tachero también te habla en lenguaje analítico. Y le debe gustar o no, estas cuestiones, sino que también las víctimas de violencia, por ejemplo, tenían este discurso. Hacíamos grupos de mujeres que habían sufrido violencia de género, que estaban en situaciones de violencia de género, y lo que primero que salía era, bueno, pero la verdad es que yo tengo que decir que yo lo elegí, y algo me debe gustar, debe ser. Mi mamá me dice, ¿no? Porque aparece siempre ahí. La culpabilización. Porque por algo vuelvo y por algo elijo todos que me pegan, ¿no? No existía la posibilidad, la pregunta de que, bueno, a lo mejor no elegían eso, ¿no? Bueno, ahí hubo un trabajo a hacer. Pero digo, esto aparecía, o es lo que me encontraba, no en una, me lo encontraba en todas. Entonces digo, primero me enojaba con mis colegas o compañeros profesionales de otras áreas, de otras disciplinas, que tenían el mismo discurso, porque dije, bueno, el psicoanálisis lo jodió todo, digamos, ¿no? Y después la encontraba en ellas mismas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la pregunta ahí a lo mejor es cuánto tiene de sentido, cuánto de psicoanálisis tiene sentido común o al revés, ¿no? Cuánto de sentido común es con lo que trabajamos muchas veces como conceptos psicoanalíticos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, disculpen, la lluvia no ayudó. Y una pregunta, ¿el sentido común lo que tendría sobre todo es que clausura la reflexión, o no? Ese sería el problema. No, pues, la pregunta es, cuando es, bueno, por algo me lo habré buscado, queda ahí, ¿no? Como que etiqueta, es como casi que queda implícito me lo merezco, ¿no? No, es que el me lo merezco está en las teorías también, digo, o en la aplicación de las teorías, ¿no? Digo, porque en la lectura de las teorías, ¿no? También, sí, porque digo, se puede encontrar, es verdad que Freud fue hijo de un discurso y de un determinado contexto, también es cierto que las lecturas son muchas veces las que ejercitan esa violencia, en la interpretación misma, quiero decir también. Sí, eso ¿no? es verdad. Y la psicologización del También. psicoanálisis, y la medicalización del psicoanálisis, También. ¿no? Que no es, digo, eso es un punto de lectura que me parece que influye mucho en esto, porque el psicoanálisis va en contra del sentido común, por definición casi. Yo pensaba en esto que, digo, a lo mejor tomo una vía un poquito paralela para retomar, sí, ¿no? Pero cuando también se escucha que cierta intervención o interpretación es la de ubicar, bueno, usted entonces en esto está identificado a su madre, ¿no? Queda como su madre, repite. Y ahí también me parece que hay algo del orden de un forzamiento que se hace, que no deja de ser violento en el punto en el que el analista sea aquel que se entienda capacitado para poder interpretar algo que, como el paciente no lo sabe, no le va a quedar otra que creerme a mí, ¿no? En ese sentido me parece que también las lecturas que se han hecho sobre la transferencia, sobre la posición del sujeto, incluso sobre la noción de sujeto misma, ¿no? Como si el sujeto fuera comparable a la persona y entonces tiene que hacerse cargo de algo que además, como desconoce, tiene dos problemas. El problema que tiene y además que es culpable, ¿no? Entonces me parece que eso también plantea la posición desde la cual entendemos al sujeto en psicoanálisis. Sí, eso es verdad. Lo que yo señalaba respecto de cuando hablo de los conceptos es que, bueno, hay algunos conceptos que tampoco tienen mucho más lectura o que no se puede deducir a lo último, digamos, otra dirección más que esa, hágase cargo entiendo esta confusión entre sujeto e individuo. Digo, porque ahí al que se le piensa, más que a un yo, no sé a quién pretenden que se haga cargo. Pero la responsabilidad subjetiva
termina como concepto, ¿no? Digo, concluyendo en esto, digo, en la necesidad de, bueno, dígame cuál es la parte en el desorden del cual se queja. Claro. Su parte implicada. Su parte implicada. Bueno, eso al menos en lo que es clínica de las violencias, clínica del trauma, clínica... Estoy diciendo todas malas palabras, ya sé, para cierto psicoanálisis, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Son, así como decimos que no hay un feminismo, hay los feminismos, tampoco hay un psicoanálisis, un poco volviendo a lo que vos planteabas, hay varios psicoanálisis. Bueno, en ese tipo de clínicas la noción de responsabilidad subjetiva genera estragos, ¿no? En el mejor de los casos, más que una clínica melancolizada y no pasa nada más que eso, pero bueno, es bastante estragante y revictimizante. Estoy pensando en el trabajo con estas mujeres. Esto eran grupos, después bueno, había trabajo para quien lo pidiera, trabajo psi. Digo psi porque dije que no todos éramos psicoanalistas, ¿no? La pregunta que a lo mejor rompía un poco con esa naturalización de pensar la posición de goce, digo, esto estaba ahí, ¿no? A pesar de que a lo mejor nunca tocaron un libro de psicoanálisis las mismas víctimas, ¿no? La pregunta que a lo mejor desencajaba era por qué habían elegido a esa persona, que recordaran por qué se habían enamorado, ¿no? Bueno, todo lo que aparecía era por la vía de lo que es lo que llamamos hoy el amor romántico, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso desarmaba y decían, bueno, no, sí, es verdad, yo no elijo que me peguen, ¿no? Cuando le pegan ya es demasiado tarde, o sea, pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. Y lo que digo es que hay conceptos que, bueno, si uno se pone a trabajar hacia dónde apunta o cuál es la práctica que deriva de la aplicación de esos conceptos, no lleva a otro lugar más que ese. No sé si es solo a cuenta de quién lo aplica y cómo lo aplica. Digo, no es lo mismo responsabilidad subjetiva que pensar o trabajar en la rectificación subjetiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ahí hubo un desliz que, bueno, no es el tema de hoy, pero me parece que es importante para trabajar esa diferencia. Y lo que lleva a una clínica y lo que lleva a qué otra clínica lleva a aplicar uno u otro concepto. Bueno, eso. Digo, porque yo pensaba, ¿no? En la época en la que se funda el manicomio, y pensaba en esto, si volvemos un poco a Pinel y Esquirol, ¿no? Allá lejos de hace tiempo, en donde la locura estaba pegada al idiotismo, ¿recuerdan esa? Bueno, leo acá que es médico de inicio, pero también me parece que todo lo que tuvo que ver con el lugar que pudo tener incluso el psicoanalista en el hospital, pensaba, ¿no? Cuánto tiempo ha llevado, no digo el psicoanalista, digo los psicólogos y psicólogas que pudieran tener un lugar, y que ese lugar que teníamos siempre estaba bajo el ala del médico, que en definitiva era el psiquiatra, y que coordinaba, ¿no? Como que el psicólogo siempre llegaba ahí como... Sí, por eso decía la medicalización del psicoanálisis. Por ejemplo, transformar la noción de responsabilidad subjetiva en una culpabilidad objetiva es por lo menos un problema de lectura serio, ¿no? Claro, porque pero la responsabilidad subjetiva no tiene nada que ver con la culpa. Claro. Es la apela a quien tenga que responder, porque lo que yo también me preocupa es la victimización. ¿No es también una desubjetivación? O sea, dejar a alguien en el lugar de víctima, instalar a alguien en el lugar de víctima, ¿no es desubjetivarla también? Porque la víctima no tiene nada para decir, solo denuncia y tiene que esperar que alguien haga justicia o algo por el estilo. Digo, no excluir que hay víctima, pero que la víctima no quede instalada como víctima. Bueno, eso sería como más la revictimización, ¿no? Bueno, revictimización, pero que no tiene que ver con decir, bueno, usted eligió esto, que es una estupidez, sí, seguramente, pero que hay algo para preguntarse, ¿no? Perdón. Sí. ¿Podés responder después de nuestra pausa musical? No. Enseguida regresamos y tenemos la respuesta de nuestra invitada.
Muy bien, aquí estamos de regreso. Estábamos escuchando a Maggie Cullen y Hasta la Raíz. Ahora sí, Verónica Cardoso, la respuesta toda suya. Bueno, un esbozo de respuesta. Es interesante lo que traes porque también es algo, por ejemplo, dentro de los feminismos que se bastante, últimamente como bastante ya acordado, pero bueno, todavía creo que hay alguna discusión al respecto del concepto de víctima. Pero bueno, a lo mejor del lado de los feminismos más del derecho y demás, traen esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa si ubicamos ahí todo el tiempo el lugar de víctima? Hay una objetalización nuevamente que excluye alguna cierta subjetividad o ubicar la subjetividad. El tema es que hay una especificidad también dentro de lo que es violencia, y lo cierto es que lo que le está vedado siempre a la persona que sufre violencias es justamente el lugar de víctima, sobre todo socialmente y bueno, ni hablar, digamos, con el victimario, ¿no? Que todo el tiempo le dice que no, que está equivocada, que ella no es ninguna víctima de violencia de género. Entonces, hay un tiempo, no importa qué tipo de tratamiento sea, pero bueno, pensando en el analítico, en que es necesario alojar algo del lugar de víctima, porque ni siquiera se reconocen en el lugar de víctima. No se reconocen siendo víctimas de un victimario. Y esto me parece fundamental. Y en esta tendencia a no objetalizarlas o no pasivizarlas o cristalizarlas en un lugar que excluye su subjetividad, me parece que se pasan por alto de esa instancia, que me parece que es fundamental. Entonces sí, por supuesto, me parece que hay un momento que es necesario nombrar la violencia y el lugar que se ocupa ahí, y por supuesto el trabajo será en otra vía, no en la de dejarla anclada en ese lugar. Pero también hay otra cuestión que me parece importante marcar, y es que cómo tenemos conceptualizado el tema de la vulnerabilidad o de la víctima, como si fuera alguien que no tiene capacidad de agencia por ser víctima, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un trabajo a hacer. Yo siempre recomiendo mucho que, si bien tienen que ver con lo que tiene que ver con la militancia y demás, un texto de Judith Butler que habla es su conferencia sobre vulnerabilidad, porque justamente lo que dice es, bueno, desde el lugar de víctima, desde el lugar de vulnerabilidad, un sujeto también tiene capacidad de agencia. Lo que tenemos que dejar de ubicar es que alguien que es víctima o que es vulnerable es alguien que es un objeto que no tiene ninguna capacidad de acción. Justamente se puede convertir esa vulnerabilidad en una fuerza activa. Entonces, bueno, esto digo, que no hay que perder de vista esa cuestión. Sí, me parece fundamental, porque además ahí hay otra cuestión, ¿no? Que no es lo mismo la fantasía de ser golpeada que sufrir la violencia concreta. Y eso es lo que me parece que a muchos psicoanalistas les cuesta discriminar, ¿no? Sí, siempre la tendencia es a leerlo como una fantasía, digamos, ¿no? Digo, parece que pregnó mucho esto. Claro, pero cuando hay un acto y una acción concreta, me parece que ahí cambia todo. Sí, incluso me parece que también hay algo de esto en la misma línea, digo, ¿no? Que es precisamente los desarrollos en torno al acontecimiento traumático, por ejemplo, ¿no? De François Dabuan, esta idea de que no todo se puede fantasmatizar, digamos, que no se puede llevar al plano de la construcción psíquica como si se tratara de algo que en todo caso la fantasía construye, sino que efectivamente cuando se trata de un acontecimiento, digo, ahí hay algo del orden de lo que sucede. No quiere decir que quizás la realidad psíquica no sea para cada quien algo que también sucede, pero me parece que ahí el punto en relación a esto, yo sí considero en que existe la víctima, ¿no? Me parece que hay cuestiones que sí ubican algo del orden de la victimización, y que creo que el problema es la revictimización de la lectura sobre eso, ya cuando alguien objetaliza, en todo caso, o pone en el lugar de objeto a ese, o cuando alguien se instala se queda ahí, claro, o como si no tuviera esto, ¿no? Propiedad, capacidad, gente. Yo creo que hay una diferencia grande entre no reconocerse como víctima y, digamos,
a ver, es imposible que la persona que es víctima de eso pueda salir de eso si no reconoce que está ahí. Pero a veces para reconocer es necesario de la mirada del otro. Sí. ¿No? A veces es necesario que otro intervenga, sí, y pero, diga... pero digamos, para moverse de ese lugar, yo creo que el sujeto tiene que reconocerse. Si no hay un propio reconocimiento, es que, a ver, no hay elaboración. Si no hay, a ver, más allá de que el analista venga, diga, lo que sea, el sujeto tiene que entenderlo, tiene que entender esa posición que está como para poder avanzar y salir de ahí. Bueno, y, a ver, lo que dice Leo, a ver, no quedarse ahí, pero digamos, me parece un avance muy importante. Bueno, yo he sufrido otras situaciones donde he pasado por una situación donde no entendía que estaba siendo víctima de algo. Hasta que pude reconocer esa situación, es que pude avanzar. Pero pasaron años. A mí me pareció interesante. Y yo tenía análisis y mi analista estaba, y digamos, nunca marcándome como en el supuesto del otro. No, él esperando. A mí me parece interesante esto que traes, porque cuando Vero hablaba hace un rato de que incluso muchas veces llegan al consultorio, ¿no? Mujeres que dicen, entonces yo me lo gané, yo hice algo con esto, seguramente si esto pasó es porque de alguna manera, incluso hasta inconscientemente yo lo pude haber buscado. Tal vez ahí me parece que es importante esto que decís de distinguir eso del entendimiento, de lo que vos estás situando como entendimiento, porque a lo mejor alguien viene absolutamente convencida de que generó esa situación y eso no tiene que ver con el entendimiento de lo que verdaderamente le sucedió, ¿no? No solo eso, sino la naturalización. A veces no pueden percibirse en una situación de violencia porque muchas veces eso está desde la infancia, que yo estoy pensando en las abusos intrafamiliares. Claro, entonces se convierten y ahí tomo lo que vos decís, eso muchas veces viene de la mirada del otro, ahí quizá es el lugar que a lo mejor tiene dentro del espacio analítico alojar la posición de víctima, marcando cierta desnaturalización de eso, ¿no? Cuando muchas de ellas venían y decían, no, porque venía y me fajaba, y entonces después tenía que tener sexo, quizá una cara de horror ante eso, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos la cuestión de la neutralidad del analista, la abstinencia y demás. Pero eso no tiene nada que ver, me parece. Yo me he encontrado más de una vez diciéndole, pero eso es un delito. Claro, bueno, muchas veces lo que usted está sufriendo es un delito, eso no tiene nada que ver con un síntoma. Y a lo mejor son dos cosas distintas. Y a lo mejor eso no, en el momento no entra, pero luego, bueno, ¿no? Sí. En algún momento eso me parece que tiene ahí como un efecto. Y luego sí, por supuesto, ¿no? Esto de que no alojarla por eso digo, me parece que a lo mejor tenemos que pensar cómo definimos víctima o la vulnerabilidad. Por eso les decía, me parece súper interesante como lo plantea Butler, porque justamente si hay algo que socialmente está como vedado a una mujer, por ejemplo, que en un ataque sexual se defiende, o aquella que no se defiende como debería para que pase el momento, estoy pensando en actos de violación depredadoras, digamos, ¿no? No se las reconoce como víctima, porque una víctima tiene que ser alguien que se defienda, que no haya ido vestida de determinada manera, porque si no, entonces lo provocó, Entonces, está ya desde lo social como negado ese lugar de víctima. Pero eso no va de la mano de no reconocer justamente la delictividad, porque hay que decirlo, de ciertos actos, ¿no? Que ciertos actos están fuera de la ley, no solo que son traumáticos, etcétera, sino que son delictivos. Es la misma lectura que cuando se quiere hacer creer que en la época del proceso entonces eso fue una guerra y fue un enfrentamiento y que en todo caso algo habrán hecho para... Todo estaba justificado. ¿No? Me parece que es como... Y sí, es la misma lógica, exactamente la misma lógica. Bueno, y ahí está el otro punto, si querés que entramos, que no es solamente la cuestión que yo siempre traigo de poner al analista en el banquillo para ver cómo aplica los conceptos o qué daño a lo mejor hacen determinada aplicación de conceptos, sino el otro tema que tiene que ver con los abusos que existen y que se ejercen desde el propio diván, ¿no? Que por eso con otras colegas hemos decidido hace un tiempo crear la red de psicólogas y psicoanalistas contra las violencias
de género y abusos sexuales, ¿no? Machistas, que tienen que ver con cuando desde el propio diván los analistas ejercen abusos de poder y abusos sexuales, ¿no? Yo quisiera decir, porque esto es algo que hemos conversado quizás fuera del aire, y un poco en respuesta por ahí a lo que a veces se puede leer como comentarios en algunos posteos, de que aclarar que a veces esos ataques también vienen de parte de mujeres que piensan de un modo machista. Cuando decimos machista, digo, porque en ocasiones es muy habitual encontrar posiciones incluso de mujeres que leen sobre mujeres, con un sesgo bastante violento también, ¿no? Digo, que el machismo excede esta cuestión de que algo sea pensado estrictamente de varones. Por supuesto que en ese punto hay muchísima más vulnerabilidad, pero esto no quiere decir que esas lecturas sesgadas no ocurran. Por supuesto, el machismo no encarna solamente el cuerpo de varones, es un discurso. Y dentro de lo que son las denuncias que hemos tenido en la red o que hemos recibido a lo largo de los años, también ha habido mujeres que han ejercido abuso sexual de sus pacientes. No son la mayoría, por supuesto, la mayoría son hombres. Muchos, no solamente también nosotras porque trabajamos en nuestro campo, pero digo, es verdad que nos han llegado denuncias de consultorios médicos, ginecólogos, psiquiatras, un montón, ¿no? ¿Podrías contarle a la audiencia cómo nace Red FEPSI, cuánto tiempo lleva, cómo surgió? Y también cómo se denuncia. Sí. ¿Cómo se accede a ello? Sí, porque todo esto disparó que dijiste delito, entonces digo, bueno, son delitos y a veces no tipifican como delito lo que sucede, sino son faltas éticas. Sí, la red surge a raíz justamente de que nos llegan a varias colegas, nos van llegando pacientes y testimonios de ex pacientes de algunos analistas que habían sufrido situaciones de violencias y abusos en el consultorio por parte de sus exanalistas, particularmente de una persona en particular que se hizo muy viral en un momento, creo que en pandemia había sido, un poquito antes, no recuerdo bien, y nos empiezan a llegar de varias y de otros analistas y cada vez más situaciones, de pleno abuso sexual, otras situaciones de abuso de poder, dentro de lo que es el marco transferencial, ¿no? Con el tiempo, luego surge en un streaming, un psicoanalista muy conocido, que dice algunas cuestiones así, como que si se hace prolijamente, uno puede tener sexo con sus pacientes, que se puede derivar prolijamente y entonces... Sí, con pacientes que se autopercibieran lindas, y además mujeres creo que que era aclarado, porque sí. algunas no calificaríamos, pero las que se autoperciben lindas parece que tienen más algunas propensión. Barbaridades más también había dicho, ¿no? Parece que era como muy... todas las pacientes que tenían querían llevarlo a la cama, bueno. A raíz de eso, nosotros hacemos un repudio respecto de lo que había sucedido ahí, el modo de transmisión del psicoanálisis y toda la situación de lectura forzosa de Freud, ¿no? Porque él además se lo adjudicó a Freud esto, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso, obviamente, como todo lo que aparece un poco un rato en las redes, empiezan a aparecer una nueva oleada de denuncias que ya habíamos recibido sobre algunos y sobre nuevos. Y ahí es donde decidimos armar la red. O sea, ya veníamos trabajando un poco en red, sin nombrarnos como red, y bueno, a partir de ahí decidimos armar la red, que tiene como finalidad, digamos, primero esto, ¿no? Poner de alguna manera la palabra de estas víctimas que por lo general no tienen nunca un lugar, porque imagínense que muchos de esos psicoanalistas son psicoanalistas renombrados. Cuando no lo son, no importa, a lo mejor no son conocidos, pero trabajan y se conocen en las provincias donde están, en los lugares a los que pertenecen, entonces es muy difícil la denuncia. Y es muy difícil la denuncia porque ocurre dentro de
las cuatro paredes del consultorio, y entonces queda entre la palabra de la paciente y la persona que estaba ahí en calidad de profesional. Sumado a que a todo lo que implica una denuncia de violencia de género en general, ¿no? Las mujeres no son creídas. Ahora estamos con el tema de las denuncias falsas y esos proyectos que quiere llevar Lozada a crear una ley y agravar las penas para quienes las madres que denuncian y demás. Esto sucede en todo el tiempo en lo que es violencias de género. Entonces, bueno, volvemos a que a la palabra de la mujer que está en esa situación no es creída, ¿no? Porque esto también todo el tiempo está ahí, no es creída, y si estamos ante alguien que se decide hacer la denuncia y lleva a lo mejor algún tipo de prueba o algo que pretende que sea prueba, bueno, por lo general quien es denunciado es recibido de otra manera, porque además diagnostica, ¿no? Y ahí volvemos a la cuestión de, bueno, esta persona es una histérica, o qué sé yo, alguno que ha dicho que había una erotomanía, ¿no? Bueno, nada, se desacredita la palabra de quien sufrió esa violencia, y bueno, es muy difícil a nivel judicial. Después a lo mejor tenemos otros carriles para la denuncia que tienen que ver con en los lugares donde hay colegio de psicólogos, hacer la denuncia ante el comité de ética. También está complicado porque los comités los colegios de psicólogos tampoco no siempre llevan adelante esas denuncias, y estas personas que están en las provincias donde hay colegios de psicólogos muchas veces forman parte de los mismos colegios. Entonces, ¿y al día de hoy existen procedimientos en esos mismos colegios? ¿O no, medio que cada uno hace ¿No deberían regular los colegios la práctica profesional y ellos no tienen que estar asociados al colegio para ejercer? ¿No es así? Sí, claro. Vos decís porque se dijo en algún momento que no estaba... No, pregunto. No, sí, están colegiados. Lo que pasa es que muchas veces también forman parte, como son comunidades chicas, también forman parte de la comunidad, y es difícil a veces que si tenés amigos dentro del colegio, que ahora a entiendo. eso me refería. Sí, como unas fidelidades tontas. Y hay camaraderías, ¿no? Claro. Como la familia judicial, la Claro. familia policial, que, La familia que cubre. El amiguismo que se protege. Claro. Esto también ha pasado en otros ámbitos, por ejemplo, institucionales como los universitarios. Estamos hablando en muchos casos de gente que asume una posición catedrática muy reconocida y... Bueno, hay una persona que ha sido denunciada, que ha tenido una perimetral, donde un juez ha impuesto una perimetral, y sabemos que el decano ha cajoneado esa perimetral, o sea que nunca se implementó. Entonces, bueno, estas cuestiones son las con las que se encuentra quien es víctima. Entonces, es un tema muy difícil. La red lo que permite es, que por lo menos se pueda poner esa palabra, obviamente siempre con cuidado de resguardar a la persona. También no se publican los nombres de quienes son supuestamente agresores, pero sí por lo menos pueden poner ese relato para que se conozca. A su vez, obviamente para quien quiere canales para denuncia y demás, orientamos y asesoramos al respecto, y damos las vías institucionales para hacerlo. Son por lo general el agradecimiento es grande, porque justamente lo que tienen vedado, por eso yo en algún momento cuando hemos estado juntas y he dado alguna charla con vos, he trabajado el tema del silencio y el silenciamiento, ¿no?, del campo analítico, porque lo cierto es que el campo analítico en general, o porque son amigotes de quien ejerce esas violencias, o por otras circunstancias, y cada uno tendrá las suyas, hace silencio respecto a esto. Entonces nosotros salimos a lo mejor a contar, esto está sucediendo, y nadie toma posición respecto de eso, ¿no? No es que dicen, vamos a bajarle la charla, o vamos a dejar de publicarle un libro, ¿no? Al contrario, por ahí se lee la posición de quien denuncia como, está haciendo quilombo, ¿no? Sí, por eso te decía, o es una histérica, o tienen ganas de desprestigiarlo. Eso es lo que aparece por lo general. La envidia, ¿no?, aparece como respuesta. Eso es muy gracioso.
Sería gracioso si no fuera tan terrible. Tan tremendo, ¿no? Pero digo, que digan que se los envidia, entonces se los acusa de abusadores y demás. Bueno, eso está pasando. A mí lo que me preocupa, y yo digo siempre que es como una paradoja de nuestro campo, porque nos mandan a callar, y mandan a callar a las personas que sufren esas violencias. De distintas maneras, pero se manda a callar. Y hay todo un manto de silencio sobre estas cuestiones que, bueno, para mí es complicado, ¿no? Porque justamente somos psicoanalistas, no sé, no tenemos vergulerías. Complicado que un psicoanalista mande a callar, ¿no? O que no se escuchen estas cuestiones, que no se puedan escuchar y que enseguida se etiqueten de esta manera. Pero bueno, es la renegación y bueno, y la desacreditación porque se ponen en juego otras cuestiones que tienen que ver con el poder, ¿no? Me parece que esto es lo que atraviesa todo, la cuestión del poder. La red FEDPSI tiene un mail, ¿Vero? La red FEDPSI tiene un mail que es redfedpsi@gmail.com. Y un Instagram que también es con el mismo, creo que Red FEDPSI, así como está. Así, @redfedpsi. Y siguiendo lo que preguntaba Diego, ¿cómo la denuncia, cómo se hace por estas vías? Nosotros tenemos un tema acá en Cava, en las provincias, obviamente acudir al colegio de psicólogos de cada una. En Cava no hay colegio de psicólogos. En Cava no tenemos colegio de psicólogos. Ese es un tema. Muchas de las denuncias tienen que ver también con docentes, no solamente con que luego se hacen psicoanalistas, ¿no? de esas mismas personas, y hay también toda una mezcla. Las universidades tienen que tener sus protocolos. El tema es si se implementan. La UBA lo tiene, se supone. No, tenerlo lo tiene, no sé qué hay que ver cómo se implementa y demás, asunto, ¿no? Sí. Sé que estaban trabajando, el tema es que lleguen las denuncias, que luego lo que surja como recomendación de lo que son esos protocolos, desde el decano y demás, lo cumplan, ¿no? Ese ya es el tema, otro tema. Pero bueno, eso es lo que tenemos acá. Y después, bueno, si configura delito, habría que pensar en abogados y ver la posibilidad. Insisto, es muy difícil, porque es muy difícil probar y tener pruebas, ¿no? Yo acá siempre traigo a Fernando Ulloa, que él decía, hablaba de la encerrona trágica. Bueno, en el consultorio se configura la encerrona trágica porque quizá eso es lo más grave que tiene este tipo de abusos, que para mí se equipara mucho a lo que es el incesto paterno-filial, que es totalmente distinto a todo tipo otro de abuso, porque es quien debía cuidar o quien está en función de cuidado es el que ejerce. Entonces es más dañino todavía y más daño hace. Pero bueno, el consultorio es una encerrona trágica, la cárcel también, porque quien cuida a veces es justamente el verdugo, y la persona está inerme ante esa situación. Pero bueno, digo, de ahí la complejidad de poder denunciar. Quizá haya que trabajar ya desde la facultad con estas cuestiones. Sí, en la formación. En la formación, qué se puede esperar de un análisis, qué se puede esperar de cualquier formación, ¿no? De cualquier terapia. Yo te haría una pregunta. ¿Vos no crees que algo, aunque sea alguito, un poquito, ha cambiado en los últimos, no sé, 5 años, 8 años, desde que empezó a haber un cuestionamiento al psicoanálisis desde los discursos feministas? Por lo menos lo que yo registro, no digo que haya habido un cambio maravilloso, pero que por lo menos muchos, nos venimos cuestionando y se vienen trabajando dentro del ámbito de la universidad también y por fuera obviamente también. Eso, no sé cuál es tu registro, que vos estás por ahí más, lo mío es muy una percepción muy de afuera, pero que estás más en el tema, si algo no, por lo menos no se está moviendo. Sí, se movió un montón, incluso desde lo que sería el alumnado, ¿no? Yo cuando trabajaba con posgrados y demás, fue muy abrupto el cambio de la ola verde y el cuestionamiento y el tipo de preguntas y que no se callaban ante, no importa qué pope estuviera dando una clase, y eso llevó, creo, sí, a lo mejor a replanteos.
es verdad que hay cierto psicoanálisis que parece que es impenetrable. Puede ser, pero que hay otros que no. Y creo que también la época, esos 5 años que vos decís, que a lo mejor podemos pensar, la época en la que estamos ahora, de alguna manera inmersos, generan retrocesos, ha generado retrocesos, ¿no? Porque es como que está habilitado, no es que se deja hacer o se permite la crueldad per se, sino que es como que además se invita, ¿no? Como que está bien. Se celebra. Se celebra. Se celebra y Se se fomenta. Entonces, la crueldad. Es un problema, porque me parece que vamos como en retroceso, no solamente en lo que es análisis, sino en lo que... más allá del psicoanálisis. ¿no? Si fuera solo el psicoanálisis. Bien, bueno, se nos ha pasado nuestra primera hora de entrevista rapidísimo. Veloz. Un placer haberte tenido en el programa. Placer es mío. Muchas gracias, Vero, por Muchas haber gracias. venido. Excelente. Y nosotros nos vamos a ir a una tanda comercial de la radio y cuando regresemos vamos a tener nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, aquí estamos en el aire. estamos en el aire. Muy bien, luego de esta tanda comercial, bienvenida Dani Pesquein. Bueno, ya bienvenida ya es una forma de decir, usted ya fue bienvenida mucho antes. Gracias, llegué está muy tarde. A nuestra agenda cultural. ¿Qué estábamos escuchando? Estamos escuchando, ahora lo voy a confirmar con nuestro invitado virtual, Soy tu parrilla, con letra de nuestro invitado, Marcelo Alesino, y composición sonora de Nico Diab. Soy tu parrilla es parte de la música de Mis Palabras, que es una obra dirigida por Marcelo Alesino y que está los domingos de junio. ¿Está Marcelo por ahí? Sí. Ahí. Acá estoy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este horario bien tardecito que sé que tienes. No, por favor, un placer, un placer. Bien dije, ¿no? Soy tu parrilla, la letra la escribiste vos. Sí, así es. Y la música es de Nico Diab, que es el autor de la música original y además el mago de los sonidos en escena de la obra. Un gran compositor y creador sonoro. Marcelo es creador escénico, director, dramaturgo, o sea, nada, eso de lo que pensamos un artista integral, ¿no? De la escena del teatro, oriundo de Rafaela, ¿no? Así es. Pero vivís acá hace un montón de años, ¿o no? Hace unos cuantos años, sí, pero mantengo un vínculo muy próximo con Rafaela porque, además de ser mi ciudad de origen, es el lugar donde yo desarrollé gran parte de mi carrera artística y donde tengo todavía una compañía activa allí con quienes sigo produciendo. Okay. Sí. Ok, estás entre las dos. Les contamos un poco a los oyentes que Mis Palabras es una obra, les hacemos, si te estás de acuerdo, Marce, y me corregís, hacemos juntos, hacemos como una sinopsis. A mí no me gusta spoilear nada, vamos un poco con lo mínimo. Básicamente, tenemos dos personajes, comenzamos desde los relatos, ¿no? de un pasado sobre algo sucedido en un taller literario para personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, y entre una participante del taller, que diríamos que tiene algún tipo de neurodivergencia, tal vez, ¿no? Sí, bien digo. Y el profesor, que es un profesor que se presenta, ¿no? Este es el lugar del relato que construye ese yo, ¿no? Como, bueno, estoy preparado en letras, pero no sabía cómo trabajar con estos grupos. Antes de hablar con vos, Marcelo, justamente estuvimos hablando un poco con Verónica Cardoso y estuvimos hablando un montón los últimos 10 minutos de los abusos en consultorio, ¿no? Y pensamos esto de los espacios cerrados, coordinados por alguien que tiene un poder, y cómo lo que tiene Mis Palabras es que no es la típica situación de abuso, y eso genera una incomodidad que es muy interesante. No hay una sensación con la persona que fue abusada de
es una víctima y la ponemos en el lugar típico de víctima. Sí. ¿Querés Sí, contar también el sí. abusador no ocupa ese lugar típico de Claro. quien se presenta claramente con signos de violencia y con, ¿no? Como lamentablemente estamos muy acostumbrados a ser abusados, digo, con violencia verbal, física. Este es un personaje que se presenta como alguien empático, como alguien que quiere, que tiene buena onda, que quiere hacer las cosas de la mejor manera. Y creo que por eso genera esa incomodidad, porque obviamente No es el monstruo, simplemente. y nos vemos de alguna manera reflejados todos quienes en algún momento de nuestras vidas ejercemos algún tipo de abuso sin tener la intención de, ¿no? Entonces genera esa incomodidad. Sí. A mí me interesaba mucho poder traer a la mesa esta historia en la que el abuso asume esa forma, un poco disfrazada, un poco oculta, velada por detrás de yo no sabía. Y bueno, y por supuesto que hay toda una cuestión institucional detrás, avalando ese tipo de abusos, ¿no? Que aquí lo anclamos en una relación con una persona con discapacidad, pero además también en un ámbito que tiene que ver con la creación artística. A mí me interesaba muchísimo vincularlo con eso. Sí, rompe con muchas romantizaciones Tal cual. ¿no? En ese De alguna manera puedo dar cuenta de algunos modos en los que hemos sido educadas personas de mi generación y de algunas que me preceden, en modos que ocultan detrás de esa intención de estimular, de empujar hacia descubrir una voz o una expresividad, esconden mucha violencia. Claro. Actúan Agostina Prato y Manuel Ramos, ¿no? En este Bien. lugar de alumna y de profesor. Sí. Y me parece que vale la pena mencionar el dispositivo, ¿no? que narra. Que es muy interesante porque es cómo construye perspectiva, que es lo que vos traes, ¿no? Como estamos naturalizados, yo no quise, cómo supuestamente la perspectiva, que es siempre subjetiva, también ante cuando ya sucedió eso que nos apena como sociedad, que queremos tapar todo el tiempo, cómo la perspectiva parece justificar. Y es muy interesante para mí, hay dos cámaras, ¿no? El diseño sonoro, o sea, el músico está como recortado en escena, las cámaras están un poquito más retraídas, pero vemos todo el tiempo ahí nomás al músico, ¿no? Sí. Y que digo, diseño sonoro porque hay una cuestión de lo sonoro que es muy interesante. Y hay más de una pantalla y esa perspectiva se construye tanto como estas cámaras en vivo que van y vienen, que a veces una filma lo de la otra. O sea, Sí. una hace... Sí, eso, perdón, no es muy spoiler y me encantó esto de... Es muy interesante a mí entender como una analogía de cómo percibimos y pensamos. Totalmente. Como un detalle de un recorte. Tal cual, estamos mediatizados totalmente por la tecnología y entonces había algo del dispositivo que también intenta de alguna manera dar cuenta de cómo los registros de los testimonios en un proceso judicial o en un proceso que esté intentando hacer Encontrar justicia, verdad. ¿no? Claro, como develar la verdad, como siempre esa verdad está mediada por un punto de vista que en este caso nos ofrecen las cámaras. O sea, yo cuando empecé a construir un poco la puesta en escena, me imaginaba una especie de cámara Gesell, una especie de tribunal en el que estaban como, bueno, declarando luego de esta tragedia, de esto que ocurre a raíz de esta violencia ejercida. Y me parecía que la imagen multiplicada en escena le aportaba muchas capas, porque uno no solamente ve al personaje real, sino que ve lo que la cámara recorta en un televisor que está al lado y ofrece otro punto de vista con una amplificación de la imagen, ¿no? Como haciendo zoom sobre determinados gestos o detalles. Y creo que ese es el modo en el que nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad hoy, a través ¿no? de la pantalla, del celular, de la compu, de la tele, y cómo ese recorte construye un relato que intenta instalarse como verdad, ¿no? Claro, y también a mí me gustó el lugar que así como aparece el lugar de la cámara, que
parece ser una cuestión de la tecnología, si se quiere, más reciente, más cercana, también es la relación de la cámara con el archivo, esto de que la cámara muestre dibujos o textos de ella, o momentos, esos como, ¿vieron como los dibujos que uno hace típicamente cuando estudia y es joven, digo, y no está tomando notas, quiero decir, en ese sentido, ¿no? Como, y algo un poco de la locura, ¿no? Y es muy interesante cómo narra hasta esa imagen, también es plástica. Sí, incluso, perdón, pensaba en el entrecruzamiento discursivo, ¿no, Marcelo? Porque hay algo que en todo caso sucede entre los personajes, pero también lo que es en la narrativa, por ejemplo, ¿no? El lugar de un narrador, pero también digamos, cómo le llega esto al público, porque el público en todo caso ahí también hace un efecto de escritura, no solamente, digamos, es solamente un espectador, sino que además en esa interpretación hay algo que se escribe nuevamente, ¿no? Me parece que en esta dinámica... Ese es el lugar en el que a mí me interesa dialogar con los espectadores, las espectadoras, dando un espacio para una construcción de sentido que es compartida, que es necesariamente compartida y completada por otros. Y bueno, sí, esas capas de lectura creo que posibilitan también una interpelación que de pronto golpea desde otro lugar que no es solamente la interpretación racional. Hay algo de cómo el inconsciente también se posiciona frente a eso, ¿no? Cuando aparecen esas voces superpuestas a nivel sonoro, a nivel visual. Hay algo de la construcción que uno va haciendo de forma mental, un proceso que va haciendo de forma mental, pero también hay otros procesos que tienen que ver con lo que se produce en otro campo, ¿no? Más interior, más vinculado al inconsciente, más vinculado a la pulsión, a la intuición, que nada, yo creo que pone al espectador en un lugar en el que yo como espectador quiero estar cuando voy a ver un espectáculo teatral. Sí, y un poco la sensación es que la obra llega como a toquetear un lugar de un lugar raro, ¿viste? Como decir, ¿cómo esto llegó acá y no me di cuenta? En ese sentido está muy lograda, muchas gracias, son esas obras que, digo, no conmueven digamos, no es ni lo panfletario ni lo logocéntrico, eso es lo que tiene que hacer el teatro, digo, gracias. Claro, sí. Es un modo también de militar, ¿no? Como hablamos antes con Verónica, estos lugares de, bueno, el mundo está lleno de abusos, ¿cómo hacemos para mejorarlo un poco? ¿No? Claro. Sí, y yo creo también que intentamos hacerlo desde un lugar que no es aleccionador ni tampoco pedagógico, o sea, entendemos que los espectadores son pares y nosotros no tenemos respuestas sobre cómo proceder frente a todo, ¿no? Sino que tenemos más preguntas. Y bueno, y estamos felices con compartir este proyecto que además en este momento a nosotros se nos vuelve urgente, necesario, vital, porque en un contexto en el que las personas con discapacidad están siendo golpeadas literalmente en la calle frente al Congreso, y en un momento en el que la creación artística está siendo bastardeada públicamente por quienes representan, por las figuras más altas de la conducción política de nuestro país, para nosotros es una forma de resistir, quizás minúscula, quizás poco visible, pero es nuestra manera de estar en el mundo, en este contexto, tratando de traer otro punto sensible, otro grado de sensibilidad, otro intento de otro tipo de sensibilidad. La denuncia siempre estuvo en el arte. El arte siempre funcionó para mostrar la sociedad, lo que pasa y poder denunciarlo. Así que me parece maravilloso que vos puedas poner en esta obra y esto para interpelar a todos. La verdad que me resulta muy interesante. Sí. Gracias. Igual yo creo que trae Daniela. Hay algo, creo, de esa función política y social que el arte cumple en la humanidad, que no es, quizás, digo, para mí es obvio que el teatro siempre tiene una función política, pero fíjate lo que pasó, no sé, este año, recientemente en el festival en Berlín, donde ¿no? se ponía en cuestionamiento si el arte debía ser político o no. Entonces, creo que estamos en un momento bisagra en el que hay que tomar una posición clara
y, y nuestra forma de hacerlo es haciendo este tipo de teatro. Es que al cuestionarlo si el arte tiene que ser político o no, lo que están haciendo es querer acallar el arte. Ese es el Totalmente. punto. Totalmente, totalmente, pero tenemos figuras allí también que son grandes creadores, artistas realmente de mucho peso, de mucho renombre, que de pronto sorprenden poniéndose, ¿no? Del otro lado de la vereda, ¿no? Como diciendo, no, el arte es una expresión estética que poco tiene que ver con el... No, no tenemos que tomar posturas políticas tan extremas o tan visibles, más cautela. Lamentablemente pasa con muchos artistas que quizás uno admira su obra, pero después cuando escucha las voces de quienes están detrás, dice, ya no me interesa tanto. Podemos militar del lugar de espectadores. Les recordamos que Mis Palabras está los domingos de junio a las 17 horas en el Excéntrico, que queda en Lerma 420, en el barrio de Villa Crespo. Las entradas las consiguen por Alternativa. Y no, bueno, un modo también de acompañar es ir al teatro, sin duda. Totalmente, en una sala que está cumpliendo 40 años, un espacio de resistencia creado y dirigido por un artista que admiro y que tiene un compromiso político muy fuerte, como es Cristina Vanegas, a quienes para nosotros es un orgullo laburar en esa sala. Así que sí, nos encantaría que vengan a ver Mis Palabras, nos encantaría. Muchas gracias, Marcelo. No, a ustedes, a ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas Gracias por haber noches. estado en Pulsión de Radio. Por favor, un placer, que estén muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué estábamos escuchando, Daniela Pesquein? Del Chango Spasiuk, Mi pueblo, mi casa, mi soledad. Que es parte del repertorio sonoro de La barbarie de los nadies. Y justamente para hablar de esta obra, La barbarie de los nadies, tenemos en comunicación a Lola Montiel, que la estamos haciendo trasnochar. Gracias, Lola, por... Qué hermoso título. Sí, La barbarie de los nadies. Otra obra muy necesaria. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Buenas noches, bienvenida a Pulsión de Radio. Convocando a reflexionar y hablar acerca de la barbarie de los nadies. Gracias. Sí. Bueno, para quien no la conocen, Lola es actriz, escritora, teatral y directora. ¿Sí? ¿Sabes que yo la fui a ver hace 2 viernes? Que fue cuando murió el indio. Yo estaba tan impresionada que no pude ir a bailar y apoyar con ustedes. Fue hermosa, digamos, también fue buenísimo compartir eso después de... Aunque estuve así como llorando. Sí. Y sí, fue un día duro. Si bien habíamos algunos del elenco que nos tocaba mucho más de cerca, otros que le cayó bien pero que no le movía tanto. Se armó una cosa popular, yo creo, en las calles y en las sensaciones ese viernes, que era inevitable que abordara algo de la despedida en la obra, ¿no? Sí. Y La barbarie de los nadies también tiene que ver, ¿no? Pensando, digo, por eso traigo lo del indio, ¿no? Tiene esa voz de pueblo, ¿no? Y ese pueblo también no está construido de una forma realista, es muy interesante. Habla un poquito de quiénes componen, ¿te parece, en escena La barbarie de los nadies? Actúan Ezequiel Cipols, Ignacio Daniluk, Nerina Flores, Mariela Cantor, Gonzalo Moreno, Cecilia Tognola y Rafael Wagner. La persona que toca es Lola Paula. Es Lola Paula Tunda, sí. Perfecto, la persona que toca, la música. La música. Es muy lindo porque la obra tiene música en vivo. Digo, tenemos... Sí, acordeón. Acordeón. Y también Nerina Flores, que hace uno de los personajes, también hizo todo el trabajo de vestuario, que es tremendo. Bueno, después está Fede Mardarás también en producción, y bueno, y yo ahí escribiendo y dirigiendo, y Fernando Raíces está haciendo las luces, que son unas luces alucinantes, y después también Rosario Ruete hizo todo el diseño de movimiento. Los nombro porque está bueno, ¿no? Sí, porque sí, claro. Me ven acá solita, pero somos una banda en La barbarie de los nadies, que va los viernes a las 22 horas en Avenida Corrientes, en el Belisario. El Belisario Teatro, ahí estamos en la casa Belisario, que es maravilloso, es
es un lugar único en el centro porteño, así que nada, está buenísimo, si pueden venir, los invitamos a venirse este viernes, que es mañana, ya en pocas horas ya es viernes, pocos minutos. Sí. En menos de 24 horas vamos a estar de nuevo. La barbarie de los... corregime, comentémoslo juntas, digo, si tenemos que explicar un poco de la barbarie de los nadies, es muy interesante, es una obra en que se siente la figura de pueblo, de un pueblo que no puede dejar de elegir el camino o de no transitar el camino que lo lleva a su ruina, de una figura de líder malvado que los usa, diríamos. Y el modo en que siempre digo lo mismo, pero aunque me repito, lo más interesante de la obra, porque estamos en un momento muy delicado, por adjetivar simplemente, y entonces sinceramente estamos hablando de algunos temas, lo que más necesitamos es hablar de varias maneras para seguir profundizando esos temas, ¿no? Yo sentí la obra como una piña en la cara y quise traer ese efecto. Sí, agradecido, ¿no? También. ¿Qué más podríamos decir de la barbarie de los nadies, en tus palabras, Lola? A ver, esta obra surge, o la escribí, previo al, bueno, vamos a decirlo sencillamente, no al cambio de gobierno, al cambio de época. Fue muy pospandémica, en una búsqueda más laboratorial, con otros actores, en otro momento de mi vida. Pasaron muchas cosas desde que la escribí hasta que la presenté en los premios Artey, que ganamos el año pasado. Entre ellas falleció mi madre, como pasaron muchas cosas que cambió el mundo para mí, ¿no? Desde el momento en que la escribí hasta el momento en que se presentó. En 2023, fines del 2023 la estaba escribiendo, terminando de escribir, y bueno, en el 2025 la presento para los premios Artey el año pasado. Cuando la ponemos en escena, cuando estábamos en etapa de ensayo, empezó a ver que lo que estaba pasando en la realidad era cada vez más distópico, no solamente acá, ¿no? En la Argentina, en Buenos Aires, en la región, en el mundo, en algo global que está pasando mucho, la incorporación de inteligencias artificiales a niveles distópicos, en la salud, en todo lo que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Hay en este momento en un montón de partes del mundo referentes, diputados, presidentes, de todo en el mundo de inteligencia artificial que se está empezando a incorporar, médicos que hacen diagnósticos de la salud. Bueno, eso se presenta en la obra, y cómo la pérdida de un Estado puede generar en un pueblo, en una sociedad, como es este grupo de gente que uno ve en escena, quedan a la buena de las decisiones que tome un supuesto conglomerado que está ahí al poder con estas máquinas, y ellos están necesitando claramente sostén estatal. Han quedado privados del agua, está contaminada las aguas, están contaminadas las tierras, el aire, su cuerpo, la sangre está envenenada, porque es un mundo devastado, ¿no? Es una distopía. Y Lola lo que cuenta es todas cosas que nos vienen unas imágenes, pero las imágenes que vemos en escena no son esas. Hay algo de un lugar como entre el grotesco, la caricatura, que lleva un lugar gracioso de eso. Sí. Entonces esa frontera entre es simpático lo que veo, es gracioso, además bailan todo el tiempo. Esta gente sufre y baila, ¿no? Casi como el fútbol, como hablábamos ahí. Sí, tal cual. Como el mundial, sí, que estamos todos en una, pero de repente salimos a tocar la bubucela, porque bueno, también es una sensación de liberar esa tensión, ¿no? Esa tensión de distraernos, de entretenernos, porque a veces las decisiones que hay que tomar son muy difíciles. Y bueno, y un poco viene a plantear todo eso, tal cual, es grotesco criollo, sin querer queriendo salió, está en la estética de lo que me gusta hacer, está en la estética de los actores, estas actores y actrices maravillosos que tengo en escena, que tengo el privilegio de tener para poder dirigirlos, para que digan estos textos. Hay mucho texto, mucho texto. Te juro que no es tanto, o sea, en páginas no es tanto, pero viste, sí, o sea, hablan mucho, y también eso, no busca la obra un espectador, no busca entretener, como tenemos tanto para entretenernos, TikTok, Instagram, Netflix y todas las plataformas.
La obra lo que busca es un poco que el espectador despabile cierto sentido, de buscar construir, ¿no? Con su propia inteligencia lo que la obra está queriendo contar. Y a veces hay gente que le saca la ficha a los 5 minutos, hay gente que a la media hora está entendiendo de lo que está hablando la obra, porque tiene una vertiginosidad y una velocidad, y los actores, eso, muy buen ritmo, todos, digamos, todo lo que sucede en la obra tiene mucho estímulo, muchos colores, mucho humo, mucha música, muchos textos, entonces tenés que hacer un ejercicio para poder estar despierto ahí y vos completar ese enigma, eso que va pasando, hasta que te das cuenta que, bueno, que es un espejo, casi lo que está pasando. Y al mismo tiempo tenía un cierto eco de comedia griega, del lugar del coro, de la figura del... Digo, de verdad, el mercader de Molière, digo, la sensación es como, el teatro viene hablando de esto y nos sigue pasando, ¿no? Es descorazonador. Sí, de hecho, bueno, tal cual lo decís, hay gente que me ha dicho como, sentí que vi algo antiguo y a la vez nuevo, como que no sé cómo explicarte lo que sentí, y me parece que tiene que ver con este sentido que vos decís, hay algo de lo coral que está en el teatro desde que el teatro existe, ¿sí? Desde Grecia totalmente, hasta este momento, y la potencia que tienen todos esos cuerpos juntos en escena, trabajando en coro, con coreografías, con algo preciso y demás, creo que lleva como a un lenguaje muy así. Perdón, Lola, Florentina te saluda. Quería hacerte una pregunta porque el título me parece sumamente impactante, ¿no? Me parece sumamente impactante. Pero además de jugar con una cuestión bien paradójica, que en lo personal es lo que a mí me cautiva siempre de los grandes títulos, pensaba en esto de que elegiste el término barbarie, ¿no? Que incluso marca una línea temporal, casi diría en el orden de una continuidad, porque uno podría decir, pareciera como que la barbarie es parte de la historia, ¿no? Que pasó en algún momento. Y sin embargo me parece que lo traes de un modo en donde uno podría decir, la barbarie es hoy, ¿no? Digamos, antes que pensábamos, bueno, civilización o barbarie, ¿no? Como si esas oposiciones realmente tuvieran lugar. Y eso, desde la perspectiva actual, me parece que queda absolutamente perdido, ¿no? Casi como la idea de la carnavalización antigua. Antes la idea del carnaval era ese festejo subversivo en donde las jerarquías quedaban completamente eliminadas, pero de pronto hoy pareciera que el carnaval es más acentuadamente visible, claro, en esa jerarquización que vuelve, ¿no? En este sentido, digo, me suena barbarie. ¿Puede ser que haya algo de esto con el término que elegiste para el título? Sí, a mí me conmueve, en el nombre hay algo que me pasó a mí con Rodolfo Kusch por un lado y con Eduardo Galeano por el otro. Son dos personas que tienen que ver mucho con la filosofía, la escritura, con una mirada y un registro, un pensamiento situado acá en América Latina y sobre todo en Argentina. Y bueno, Rodolfo Kusch fue un antropólogo, filósofo que planteaba más que civilización o barbarie, como lo decía Sarmiento, más civilización y barbarie, que nos dejaba esa dicotomía, ¿no? ¿Qué síntesis se hacía? Y bueno, y ahí plantea un montón de cuestiones por las cuales nosotros como personas acá en este territorio habitamos con esa dicotomía constante, con esa famosa grieta, ¿no? Que la fueron tomando los distintos poderes políticos a lo largo de la historia y haciendo de ella, digamos, la pulsión de nuestros sentidos, y esas tensiones permanecen todavía. De hecho, nos sorprendíamos el otro día porque hasta hace poco, ahora hay una campaña del gobierno de la ciudad que habla de la barbarie del otro lado de la General Paz, y usan la palabra la barbarie. Y me parece re loco, porque es una palabra que, como vos bien decís, está todo el tiempo, ¿viste? Yendo de un lado al otro. Y lo que plantea un poco es esta barbarie de los nadies en términos de lo que plantea Eduardo Galeano con su extenso y hermoso poema Los Nadies, que habla de toda esta parte de la sociedad que está invisibilizada, que existen, que son, pero que parecen no ser nadie, ¿no? Como podríamos decir hoy, toda la gente que duerme en la calle, o los discapacitados que están siendo desguazados sus derechos, los jubilados,
o como planteamos en la obra, la chica que hace la música está en una silla de ruedas, justamente viene a representar a estos nadies, y también hay uno de los actores que hace de un rapi, una especie de rapi, por estos trabajos cada vez más precarizados, y bueno, ¿no? Toda esa cuestión está en la obra. Y La barbarie de los nadies para mí es una, ¿cómo decirlo? Como una declamación. Yo elijo la barbarie, la mal llamada barbarie de estos nadies, no la barbarie civilizatoria, cruel, y la moral y la moderación que tenemos que tener cuando nos están haciendo pelota y no sabemos cómo plantarnos frente a esto, porque tenemos que ser seres civilizados, tenemos que estar tranquilos, ¿no? Respondiendo como podamos, con selfies. No sé, hay algo de eso que a mí, La barbarie de los nadies, se me presentó así como... y después, bueno, salió la obra tiene retazos de Ibsen, ¿cómo se llama? Un enemigo del pueblo, salieron en una etapa laboratorial, como te decía, ya en el 2023, principios del 2023, donde, bueno, había una inquietud por parte de este grupo, de este elenco que era en ese momento, de jugar con esa obra, y bueno, la fuimos rompiendo, fueron improvisando, y después en 2024, 2025 la terminé de escribir y la presenté, y bueno, quedó esta locura que es una cosa muy, muy, muy rara, no sé. Está yendo muy bien eso. Sí. Eso es algo bueno. ¿Cuánto dura, perdón? ¿Cuánto dura la obra? 60 minutos clavados, ¿no? No me gustan mucho las obras que duran 2 horas, 1 hora y media, me parece un montón para el teatro. Claro. Me parece que es el tiempo justo, y justo cuando te estás empezando a preguntar, uy, qué hambre que tengo, qué ganas de la pizza, o qué tengo que hacer después, ya está terminando, ¿viste? Porque creo eso también, que estamos en un mundo mucho más acelerado, del microteatro, de la cosa chiquita, y que una cosa mucho más extensa era más larga y la corté. Justamente por los momentos que estamos viviendo, ¿no? Claro. Que ya estaba bien, ya se entendía. La barbarie de los nadies, como decía Lola Montiel, la directora, está los viernes a las 22 en el Belisario Club, que es en Corrientes al 1600, Corrientes 1624, aquí en el centro de nuestra ciudad porteña, y las entradas están por Alternativa Teatral. Sí. Entradas populares, y bueno, obviamente que para ustedes les podemos dejar 2 invitaciones para su hermoso público, que me imagino que está ahí con la frazadita, como vos, que estás ahí toda tapadita. Claro, hace un frío hoy, chicos, bien ahí, que están ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces podríamos, si alguien se llegara a comunicar y dice Pulsión de Radio Teatro, claro, ¿no? Especificando 2 entradas para mañana. La barbarie de los nadies, esa es la clave. Tienen que decir La barbarie de los nadies, Pulsión de Radio. Exactamente, sí. La verdad que venimos a sala llena hace 4 meses. Es algo, un fenómeno muy loco lo que pasa, lo cual nos da la nota o la tecla de que hay alguna inquietud de que esto se hable en los espacios de arte, en los espacios de cultura. Entonces, nada, nos sentimos contentos de que haya del otro lado unas ganas de reflexionar las temáticas que toca la obra. Sí, y sentirlas, insisto, como hay algo de las sentís cuando estás ahí. Sí. Bueno, qué bueno que vinieron. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias Lola. a vos. Gracias, muchísimas Lola. gracias. Saludos a todo el Hermoso lo que elenco. nos contás. Gracias. Chao, buenas noches. Bueno, Hacemos muy bien. ¿puedo hacer un mini aviso que me pidieron? Pero usted puede hacer lo que quiera, lo que le parezca. Me pidieron que pase, bueno, en esto de cómo funciona, ¿no? El arte y todo a pulmón, me pidieron que les avise sobre la Cotolengo, que es una murga que va a estar el sábado 20 de junio a las 8:30 en el Conex, en el ciclo Todo el Año es Carnaval. Esta es una murga de Rosario y que llega a Buenos Aires a presentar un siglo después, que propone un viaje a una Argentina futurista, post-apocalíptica, y que estamos con estos temas, y en ruinas, desde la cual invitan a reflexionar sobre nuestro presente con la potencia coral, el humor y la crítica que caracterizan el género murguero. Muy bien. Digo, es murga en el Muy creativo. Conex. Sí, sábado 20 de junio, insisto, en el Conex. Las entradas están por la página del Conex.
Para quien no sepa, el CONEX está en el barrio de Almagro, Sarmiento 3131, y en la página del CONEX encuentran las entradas para el Laco Tolengo, me pidieron. Es este sábado. Pasado mañana, exactamente. Exacto, perdón, es pasado mañana, es el sábado de esta semana, y habían estado el mes pasado. Digo, porque pasa esto, ¿no? Habla la porteña, ¿no? Pero digo, para los grupos que vienen de otros lugares es un esfuerzo venir, ¿no? Entonces, bueno, es esa fecha, no se puede postergar. Eso, no quería. Muy bien. Dicho lo cual, pasado el aviso parroquial, vamos a dar inicio a esta hora de los libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy bien, aquí estamos. Muy bienvenido, Diego Baracat. Gracias por estar acá. Qué lindo programa estamos teniendo el día de hoy. Sí, con lluvia y frío, con todo. Hoy lo tenemos aquí. Es un gusto que estés acá, Diego, de verdad. Gracias por acercarnos nuevamente hoy este pequeño rinconcito. Hoy lo podríamos llamar así, ¿no? El rinconcito de los libros. Un pequeño rinconcito de los libros. Les quiero contar 2 o 3 cositas antes. A ver. De entrar con los libros. Primero quiero contarles algo que pasó el viernes pasado, que en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador se realizó una feria del libro psicoanalítico. Ajá. De 10 a 20. Hubo presentaciones de libro, hubo varios docentes que estaban, digamos, de esta casa de estudios, estuvieron haciendo 12 presentaciones de libros de distintas editoriales, Editorial Noveduc, Editorial Letra Viva. La verdad que fue una primera experiencia a pedido de la decana, Gabriela Renaud, así que es un en la USAL. En la USAL, en Marcelo Torcueto de Alvear, 1335, en la sede de la facultad se hizo de 10 a 20 la feria. Fue algo que realmente a los alumnos les encantó, participaron, digamos, los docentes también, así que bueno, seguramente se vuelva a repetir para la primavera, así que, digamos, gustó mucho, y en la próxima edición seguramente van a empezar a entrar, digamos, esta como primera experiencia. Estuvieron, digamos, más lo que eran los docentes de la USAL, pero bueno, la idea es que en la próxima edición estén docentes de otras universidades y también de otras instituciones. Muy bien. Así que bueno, era con entrada libre y gratuita, podía ir cualquier persona. Las próximas ediciones que se hagan es probable que sea para mediados de octubre. Hay una fecha tentativa que puede ser el 16 de octubre, pero bueno, cuando ya esté confirmado y esté más cerca, les voy a contar a todos quiénes van a estar en la presentación de estos libros, y bueno, y directamente también varias editoriales presentes, como siempre, qué sé yo, Amor Ortu, Letra Viva, Noveduc, Grama, Entre Ideas, Topía, bueno, Vergara, bueno, todas realmente todas de renombre y muy importantes para lo que es la producción librera, sobre todo. Sí, bueno, traducciones de nuestro querido Carlos Marcos. Si no nombrabas Traducciones estuvo presente, así que bueno, no, pero digamos, alrededor de 20 editoriales presentes en la feria, así que bueno. La primera feria que se organiza dentro de la USAL. Dentro de la USAL es la primera. Es la primera. Entonces, bueno, esto fue el viernes pasado, viernes 12 de junio, así que bueno, fue una primera experiencia que realmente no sabía cómo iba a ser, y bueno, la verdad que tuvo una recepción muy interesante. Esa es una. Y una pasada. Y una próxima, el jueves que viene, 25 de junio, 20 horas, va a ser la entrevista a Leandro Salgado, el director de la editorial Letra Viva. Va a ser una entrevista que le voy a hacer yo a él. ¡Qué lujo! En Yesuilacán. ¡Qué lujo! Balcarce 749, se va a transmitir por stream y también de forma presencial. Los invito a todos de forma presencial. Realmente se arma un espacio muy cálido donde
digamos, yo tengo preparada una entrevista, pero después también se abre al público que está en vivo, bueno, que puedan preguntar, que puedan hablar. Es una figurita difícil, no va a ningún lado, nunca dio una entrevista, lo han invitado, entonces les recomiendo que vengan. Bueno, que le comentamos entonces a nuestra audiencia que puede estar a las 8 escuchando en vivo, incluso en Yesuilacán. ¿Quiere pasar la dirección? Balcarce 749 es Balcarce y pasaje San Lorenzo. Perfecto. En San Telmo, 20 horas, el lugar es precioso. De ahí nosotros nos venimos para el programa. Totalmente. Y nuestra audiencia lo único que tiene que hacer es de donde esté, puede escuchar directamente regresando a sus casas después de haber presenciado la entrevista. La entrevista a Leandro Salgado. A ver, Letra Viva es una de las editoriales más importantes de Argentina, tiene más de 60 años de creada, fue creada por su padre, Raimundo, y bueno, Leandro la dirige hace más de 35 años. Realmente es, digamos, bueno, un recorrido importantísimo. Para que se den una idea, es la editorial con más títulos de psicoanálisis acá en habla hispana, tiene más de 1000 títulos, para que ustedes se den una idea. La editorial Amorortu, que es la que edita las obras de Freud, tiene alrededor de 400 títulos. Letra Viva tiene más de 1000, para que se den una idea. Más de 1000 títulos editados. Sí, además yo quiero contar algo, por ahí es una cuestión que seguramente no necesitamos aclarar, pero a veces pasa que los psicoanalistas buscamos libros, de esos libros que quizás no están tan vistos o no se están publicitando tanto, y a veces uno por curiosidad dice, bueno, voy a escribir, ¿no? Voy a mandar un WhatsApp a Letra Viva y tienen ese libro que estás buscando, y entonces me parece que también tenemos que mencionar esto, que permanentemente están editando y reeditando, y entonces es una librería por lo menos muy necesaria. Bueno, todas esas preguntas y también mi idea de hablar con un editor psicoanalítico es a todo aquel que quiera publicar un libro, que, a ver, pasos, tiempos, a ver, está la fantasía, tengo el Word, pero y esto sale así en 2 minutos, ¿no? ¿Cómo es? A ver, todo el trabajo que conlleva la edición de un libro, con Leandro vamos a hablar de todo eso. Muy bien. Y bueno, también de pasar de un tiempo de papel a uno digital, así que bueno, va a ser... Qué interesante. Sí, va a haber muchas preguntas, muchas cosas que, bueno, vamos a desnudar a este editor. Ay, con ese clima que usted va armando, Baracat, que doy Pero fe. bueno. A mí no me habrá tocado en Yesuilacán, porque todavía cuando me tocó a mí era a través de una camarita de Zoom, pero sí. ¿Quién nos dice que en otra edición repitamos otra entrevista con Gamarra? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué más? Antes, bueno, rapidito. Pilita, qué intriga. A ver, acá hay varias. Voy como rápido así, trayendo y contando. Salió volvió a aparecer la segunda edición de Discapacidad, hablando de minorías y digamos, Jorge Cantis es un psicoanalista que hace más de 40 años trabaja con discapacidad, tiene 3 títulos publicados, este es el primero de discapacidad, digamos, todo lo que tiene que ver con la intervención, con la familia, la subjetividad, sí, Dani. Después tiene otro libro de discapacidad de pospandemia y el libro de discapacidades adquiridas, la persona que no nace con discapacidad y a partir de un accidente queda con discapacidad y todo lo cómo se modifica. Jorge es una persona que tiene muchísima experiencia. Esta es la primera edición del libro, hace 1 año y medio salió y se agotó y salió una segunda edición ampliada. Así que bueno, acaba de salir esa segunda edición hace 2 semanas. Es una persona dirige una maestría directamente en la UCES sobre discapacidad, fue director, fue el presidente de ASAPIA y ahí creó la carrera de discapacidad, digamos, es una persona muy, muy formada, se formó con Raquel Soifer, yo le estoy hablando de muchos años de clínica, creo que es uno de los de más trayectoria en clínica de discapacidad acá en nuestro país. Así que bueno, eso les traje.
Después quiero traerles este otro que salió hace muy poquito, que se presentó en la Feria del Libro. Diana Altavilla, este es el último libro de ella, Evaluación de Riesgo de Suicidio y Fortalecimiento Psíquico, Modelo de Relevamiento Psíquico Integral, abordaje transversal para la clínica, la docencia y los espacios comunitarios. El libro, Diana Altavilla es hace más de 25 años. Ese libro salió por Noveduc. Hace más de 25 años. Ella es especialista en suicidio, tiene un libro sobre suicidio adolescente, tiene por Editorial Vergara, tiene otro libro que es Desvalimiento y Reparación por Entre Ideas, y este es el último. Ella fue asesora, para que ustedes se den una idea, ella fue asesora para la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Digamos, es una figura reconocida a nivel internacional. Bueno, y este es un libro como para trabajo y poder detectar situaciones y poder fortalecer el psiquismo o situaciones para evitar los suicidios. Vieron que que ha pasado muchas veces en nuestro país de comunidades que hay un suicidio adolescente y después hay como contagio. Bueno, Sí. la persona que llaman para trabajar con esas comunidades es a Diana. Entonces, Creo Diana... que el partido de la costa creo que tiene el mayor índice de suicidio adolescente. Bueno, ella va por todo el país justamente formando gente, ayudando, trabajando con las comunidades, y este es es el tercer libro de ella sobre la temática. Así que bueno, me parece importantísimo este libro. Y bueno, con el tema que nos aquejaba hoy, yo traje, este es un libro que salió el año pasado, a finales, que es de Graciela Red y Alejandra Loruso, Políticas de Eros, Sexualidad, Géneros en la Escena Analítica. Ellas son de la Cátedra de Género de Débora Tajer, que hablan justamente sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad y género. Es un libro muy completo, hablan de la parte de lo que tiene que ver con lo que está pasando con las masculinidades, con el género, es un libro muy, muy amplio que ellos lo trabajaron durante 4 años. La verdad que Eros y Tánatos en la psique, la clínica de géneros y disidencias sexuales, creatividad y desobediencia. A mí lo que me daba es la clínica de los estados depresivos e incidencia de género, y quizás, los hombres que como si fuera una crisis de identidad de género, cómo entraban en estados de crisis y depresión. La verdad que es un libro clínico, pero también técnico. La verdad que Claro, y que si yo no me equivoco, corregime, sí. Es digamos, es el formato del libro producto del trabajo de investigación que además lleva a cabo la cátedra, ¿no es cierto? Sí, es así. Porque me parece que ellos trabajan precisamente en una investigación, por supuesto, como la investigación UBASIT, digamos. Me parece que este libro es el resultado de parte de la publicación de su proyecto de investigación. Sí, es particularmente de ellas dos, de Graciela y de Alejandra. Muy bien, editado por Letra Viva. Letra Viva, el año pasado. Se presentó en la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Yo fui a la presentación, había cientos de personas. Se vendieron en el momento de la presentación 70, 80 libros y si hubiera habido 30, 40 libros más se vendía. Pues la verdad que fue una bomba esa presentación con Ilena Fischer, Débora Tajer. La verdad que fue impresionante. Bien. Y bueno, lo último que les quería traer, pero no menos importante y rápido, les voy a hablar de Mariana Lizade. Mariana Lizade era una psicoanalista que falleció en el 2013. Que ella fue una de las primeras que ella era una psicoanalista de APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, fue una de las creadoras de COWAP, que era el Comité de Mujeres y de Género dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que se crea en 1998. Ella fue una de las co-creadoras de ese movimiento y lo dirigió hasta el año 2005. Y digamos, fue una gran impulsora del psicoanálisis de género, no solamente dentro de APA, sino a nivel latinoamericano e internacional. Y yo acá les quería traer los primeros libros de ella. El primero era La sensualidad femenina. Ella hace, este libro es del año 1992,
Esta es la segunda edición, realmente se agotó la primera con una tirada de más de 3.000 ejemplares, esta tenía una tirada de 1.500. Esta segunda edición, bueno, Marian habla particularmente y hace una diferencia muy importante de la sexualidad femenina con la sensualidad femenina. Y habla de una percepción y de otras cosas que tienen que ver con lo corporal, con lo erógeno. Supervisó este libro y también parte de esto con Didier Ancier, el autor del Yo Piel. Tiene toda una parte de cuerpo, del Yo Piel, y de una cuestión de la feminidad, del cuerpo femenino. Es un libro que, si ustedes lo piensan, en el año 1992, era de avanzada completamente. Entonces, este es un libro de ella, este es el otro libro que quería compartir, Clínica con la Muerte, que es un libro que tiene muchos casos con pacientes terminales. Ella es un libro clínico, este es del año 98, salió primero por Amorortu, después ahora esta nueva reedición la sacó Biebel. Y esto de Letra Viva es del año 2018. La gente de COAP, que es la de todo Latinoamérica, que trabajó con ella y que estuvo, bueno, le hace un libro homenaje a su pensamiento. Hay reseñas de los libros, y acá hay gente de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, sobre Mariana Elizalde. Y este es un libro que lo sacó Letra Viva. Una autora que podríamos decir vanguardista y absolutamente revolucionaria. Totalmente. ¿No? Y admirada no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, porque era conocida en la Asociación Psicoanalítica Internacional por su trabajo con género, con las mujeres, a principios de los 2000 con las masculinidades. Tiene una cantidad de libros con COAP y con género, alrededor de 12 libros antes del 2010, para que ustedes se den una idea. Muy prolífica, compilaciones, autoría de ella, realmente con una visión, una persona que conocí, que traté mucho, la verdad que un placer, digamos, como mujer, como persona, como analista. Así que merecido homenaje. Totalmente. Pero bueno, quería traerlo hoy que venía Verónica Cardoso. Muy bien. Bueno, queridos compañeros, compañero, muchísimas gracias por haber acompañado este nuevo programa, en esta nave que ha zarpado. Hemos recibido mensajes que después los vamos a comentar, pero bueno, parece que el programa salió muy bonito, así que me pone muy contenta. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí presentes. Yo no sería nada sin ustedes. Así que nos estamos encontrando el próximo jueves aquí en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.